Hola, ¿cómo estás? Soy el profesor Dani Rojas del curso Personal Social. Bien, el día de hoy hablaremos sobre una de las culturas preincas de nuestra historia peruana. Esta cultura se llama Nazca. Bien, esta cultura se origina en nuestro Perú antiguo, en la época en la que los romanos entraron a gobernar o a invadir la región de Israel, ¿no? Israel fue el lugar donde nació Jesús o Jesucristo para el cristianismo. Entonces, justo en esa época, en los años 100 antes de Cristo, los romanos entraron a gobernar o invadieron esos territorios. Bien, y en esa época surge esta cultura en el Perú, bien, la cultura nazca. Um, Vamos a mencionar algunas características de esta cultura. Por ejemplo, Nazca tuvo un tipo de gobierno teocrático y militar. ¿Qué significa teocrático y militar? Bien, es un gobierno dirigido por sacerdotes respaldados por una fuerza militar. Bien, vamos a ver, tocar así a grandes rasgos estas características. Entonces, fue un gobierno teocrático, militar. En la cerámica fueron caracterizados por ser la más pictórica de la historia del Perú antiguo. Eh, Ven ustedes y observan sus imágenes a un jaguar o a un puma sacando la lengua, ¿no? Parece una fotografía, parece esas fotos que se hacen en el Facebook sacando la lengua, ¿no? Igualito. Y también tenemos que sus cerámicas tenían muchos colores, de muchos colores, el negro, el rojo, el crema, bien, y representaban al delfín, por ejemplo. Ahí hay un delfín, no es un cocodrilo, ¿ah? Es un delfín. Y tenían ciertas características. eh, Sus huacos eran muy llamativos, habían muchos colores y muchas figuras, y en estos huacos se representaban a sus dioses o actividades del quehacer diario. También en la textilería representaban a sus dioses, bien, ahí están las imágenes. En la metalurgia fueron excelentes metalúrgicos y sobre todo en la agricultura. En la agricultura, Nazca es una región cubierta de arena, es un desierto. Entonces, pero encontramos tierras cultivadas. Ellos desarrollaron técnicas de regadío para poder abastecer de agua a sus tierras, ¿no? Y para esto inventaron la hidráulica, fue la manera como trasladar el agua de un lugar a otro para un lugar donde había agua, llevarlo a otro sitio donde no lo había, como llevar en baldes con agua a una parte arenosa, pero en grandes cantidades, ¿no? Su sociedad era jerarquizada. ¿Qué significa jerarquizada? Que habían clases sociales dominantes, ¿bien? En este caso, por ejemplo, el Perú no hay una clase social, bueno, el gobierno no es jerárquico, porque hay tres formas de gobernar en nuestro Perú que son iguales. Acá las clases sociales vienen a ser la más representativa, el sacerdote, la fuerza militar y el pueblo, ¿no? Entonces, ya habiendo mencionado estas características, ahora pasemos específicamente a la ubicación. Bien, le, eh, Nazca tuvo una influencia de una cultura llamada Paracas. Todas las culturas siempre reciben influencia de otras, ¿ok? Estas culturas no vienen a ser autóctonas, sino reciben influencias tanto de un lugar o de otro, por ejemplo, influencia de la cerámica, influencia de los dioses, por ejemplo, hablando de la historia universal. eh, Grecia tenía sus dioses específicos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos era Zeus, ¿bien? Y cuando los romanos conquistaron a los griegos, los romanos adoptaron a esos dioses, pero le cambiaron de nombres.
tenían las mismas características. Por ejemplo, al dios Zeus de los griegos, ellos le llamaron Marte. Este fue el dios. Tuvieron el lugar de su origen, el lugar de origen de esta cultura fue en el departamento de Ica, bien, 100 años después de Cristo, y duró aproximadamente entre los años 700 después de Cristo. Quien descubrió esta cultura fue el historiador Max Uhle. Bien, la capital de Nazca se llamó Cahuachi y tuvo una influencia regional, quiere decir, tuvo una influencia geográfica desde Chincha, Pisco, Ica, incluso llegando hasta Arequipa. Bien, recordemos que esta cultura está ubicada en casi un desierto, bien, así que como era desierto, fueron muy creativos para inventar o crear técnicas de irrigación para sembrar sus campos de cultivo. En la clase social, como ya lo habíamos mencionado en las características, cómo era su sociedad jerarquizada, ¿no? Pero vamos a ver, ¿quiénes componían el pueblo Nazca? Eran estados independientes. ¿Qué significa? Eran estados que tenían un gobernante, ¿bien? Pero que tenían ciertas similitudes entre otras regiones. Y cuando habían tiempos de guerra, estas regiones se unían y peleaban como una sola. A todo ello se le llamaba Nazca. Bien, su gobierno teocrático, en donde el sacerdote es el que tenía el conocimiento de la astronomía, el conocimiento de la agricultura, el conocimiento de las formas de irrigación, o sea, abarcaba todo el conocimiento. Y por ese poder que él tenía, podía gobernar el pueblo. Pero para poder sostenerse como institución jerárquica máxima, tenía que tener una fuerza militar que lo respaldara. Así que la clase social estaba compuesta por el sacerdote, militares y el pueblo constituido por agricultores, artesanos y pescadores. Eh, Hablemos un poco sobre las cabezas trofeo. Dicen que estas cabezas pertenecían a los soldados del ejército vencido. Bien, estas cabezas eran perforadas, colocadas en sogas y estas incluso hasta formaban collares que estaban sujetos en la cintura del guerrero. Y cuando él iba a la pelea, veían pues cabezas que colgaban de su cintura, ¿no? Esto obviamente para infundir miedo, bien, a sus enemigos. Y ahí tienes una cerámica donde un soldado tiene una cabeza con una soga sobre ella, ¿no? En la parte económica, el comercio desarrollaron el comercio, ¿no? El intercambio del charqui y esta piedra llamada obsidiana. También practicaron la pesca, porque estaba cerca la costa, y la caza. Y también desarrollaron muchas técnicas para poder lograr el desarrollo de su agricultura. Por ejemplo, ellos crearon los famosos ojos de agua. Eran perforaciones de más o menos 3, 4 metros hasta encontrar agua. O también hacían especies de canales de regadíos para que fueran alimentadas estas especies de recipientes. Y luego estos recipientes abrir canales para poder llevarlos hacia otros lugares. Esta técnica le llamaron ojos de agua, ¿no? Que cuando a lo lejos, imagínate esta imagen llena de agua, tenía un parecido, ¿no? También se le llama ojos de aguas a los puquios. Son perforaciones que se hacen en el suelo para que salga agua, ¿no? El agua es subterránea. Y abajo, más a esta figura, tenemos los ojos de agua en todos los campos de cultivo, bien, para poder irrigar esas tierras. Muy bien, vamos a hacer un corte aquí y nos vemos en la segunda parte del tema Nazca.